te adoramos, te damos gracias. Gracias, aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga, buenas noches para todos. Pueden sentarse. Nadie puede detenerle, que nadie pueda detenerlo, usted tampoco, en el nombre de Jesús. Si tiene su móvil, apáguelo, por favor. Si alguien está al lado suyo y le está interrumpiendo, dígale: discúlpame, quiero oír la palabra de Dios. Amén. Tengo una palabra esta noche. No sé por qué no la han puesto ahí. Quisiera que ustedes la digan en alta voz. Dígalo. Aprender a esquivar las lanzas. Gloria a Dios. El viernes le prediqué a los jóvenes: el Rey te mandó a llamar. Le enseñaba, qué pena que el miércoles yo no pude estar aquí para invitar a toda la iglesia, aunque fuera para concentrarlo a nuestros jóvenes. Pero óyeme, lo que pasó, yo tenía un dolor porque ustedes no estaban, lo que faltaron. Lo que pasó fue demasiado bueno. Le enseñaba a los jóvenes de dónde el rey sacó a Mefiboset. Lo sacó de un lugar llamado Lodebar, que su significado es tierra de tristeza, tierra de dolor, tierra árida. Y Mefiboset estaba por allá escondido, porque cuando murió el rey Saúl y sus 3 hijos, el heredero del trono era Mefiboset. Tenía 5 añitos, pero la nodriza, la nana, como le decimos, salió corriendo a esconderlo. Y mientras salió corriendo con él, Mefiboset se cayó y quedó lisiado de los 2 pies. Se arrastró por tal vez 20 años. Pero un día el rey lo mandó a llamar. Y me encantó esta historia para los que se la administré el viernes, porque estoy segura que fue el rey que te mandó a llamar, para sacarte de Lodebar, para sacarte de tierra de tristeza y de dolor. Y le doy estas pinceladas para los que no vinieron, que sepa que también a usted que faltó el viernes, el rey hoy te mandó a llamar. Pero ¿qué pasa? Hay otro personaje que tuvo que enfrentar lanzas directas para destruirlo, para matarlo. Y vamos a leer un poco de Biblia. Yo quiero que los muchachos me ayuden, si pueden proyectarla. Y antes de comenzar a leer la historia, quiero decirle este versículo. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda obra de excelencia despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Toda obra de excelencia despertará envidia. Tan pronto tú comienzas en tu obra de arte, tu propia vida, que es tu mejor diseño, alguien va a oponerse, alguien va a criticarte. Pero lo dijo Dios en esta palabra. Y Daniel Javid lo dice de otra manera: el mundo te perdonará todo menos tu éxito. Tan pronto comienzas a verte diferente y a tener éxito, vas a tener problemas. Y es posible que lo tenga en la iglesia, pastora. Claro. Por eso te voy a enseñar esta noche a cómo esquivar las lanzas hasta de alguien que pueda hacerte, tirarte tu lanza para detenerte y sacarte. Primera de Samuel, capítulo 13, del 10 al 14. ¿Por qué quiero leerle estos pasajes? Porque no estoy hablando con viejos creyentes que se saben la historia. Fuera más fácil para mí. Aquí hay muchos nuevos creyentes
Y es como si fuera una película que tú comienzas a mirarla por la mitad, tú vas a estar perdido. Porque desde el comienzo que tú ves cuál es el bueno y cuál es el malo de la película, y ya tú cogiste el hilo. Entonces, yo quiero que usted vea el trasfondo para llegar a donde quiero. Saúl es rechazado como rey. La introducción de mi prédica del viernes le hablé de que el pueblo de Israel no necesitaba rey, Dios quería ser su rey, pero ellos se empeñaron en tener un rey y lo buscaron grande y bonito, pero cobarde como él solo, desobediente y amigo de justificarse. Y Dios le dijo: bueno, si ustedes quieren rey, ahí lo tienen. Pero no era un rey conforme al corazón de Dios, fue un rey conforme al corazón del pueblo, que bien le pesó. Ya le dije la historia, pero le voy a leer donde él fue rechazado como rey. Capítulo 1, 13, versículos 10 al 14, ¿están ahí? Precisamente cuando Saúl terminó de sacrificar la ofrenda quemada, llegó el profeta Samuel, a quien le tocaba hacer ese servicio. Saúl como rey no tenía la autoridad para hacer los sacrificios. Saúl salió a recibirlo y Samuel preguntó: ¿pero qué has hecho? Saúl, como siempre se justificaba, le contestó: vi mis hombres que abandonaban y que tú no llegabas como prometiste. Siempre la gente que hace lo mal hecho está buscando un culpable. Tú no llegaste como prometiste, oye, al profeta, al hombre de Dios, al pastor de Israel. Y que los filisteos están en Mismas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. Ay, qué lindo se ve, parece tan humilde y tan cristiano Saulito. ¿Qué tonterías he hecho?, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de este pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Pasamos al capítulo 15, versículo 10, 11, 22 y 23. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey. Dios se arrepintió de haber hecho esta permisión, porque no me ha sido leal. Ojalá usted pudiera tachar en su Biblia: no me ha sido leal. Se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió, que clamó al Señor durante toda la noche, pero Samuel no respondió. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. La sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión, escucha iglesia, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad. Tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Se acabó la historia. Pero vamos a leer el capítulo 16 y 17. ¿Están ahí conmigo? Voy a leer la NBI.
Samuel unge a David. El Señor le dijo a Samuel, porque Saúl seguía reinando, pero ya estaba desechado: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya yo lo he rechazado como el rey de Israel? Aquí hay gente que están llorando, gente que ya Dios lo quitó de tu lado. Y Dios te dice a ti la misma pregunta hoy: ¿hasta cuándo lo va a estar llorando? Si Dios lo hubiese querido que te hubiera al lado tuyo, estuviera al lado tuyo. Pero a veces nosotros forzamos. Y si usted lee la historia completa, Samuel sigue insistiendo. Y un día Dios le dice duro: no me hable más del tema, no me repitas más. Porque Dios conocía el corazón de Saúl. Y tú puedes conocer apariencia, pero Dios conoce el corazón. Así que, para comenzar, no llore por lo que Dios te ha quitado. Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llegara a enterarse, me mataría. Y Dios le da una estrategia. Lleva una ternera, dice el Señor, y diles que vas a ofrecer sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer. Pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienen en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecer al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte de él. Entonces Samuel purificó a Isaí, a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, uno de los hijos de Eli, y pensó: sin duda que ese es el ungido del Señor, grandote y buen mozo. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni su estatura. Y aquí está Samuel, un hombre de Dios, un profeta, mirando apariencia. O sea, no puede pasar a cualquiera. Y después estamos más enchalecados, porque lo que vimos fue apariencia. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues también yo a ese lo rechazo. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, dice Dios. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel. Parece que era el otro que seguía bien bomboso. Pero Samuel dijo: tampoco a este. Ahora está aprendiendo ya el profeta. A ese no es que ha escogido el Señor. Sama, ven. Tampoco. Oye, pero qué lío. Y así le presentó sus 7 hijos. Y Samuel le dijo: el Señor no ha escogido ninguno de ellos. Aquí hay un problema, hay una confusión. Esos son todos. Él nada más le presentó a los 7 elegantes. Pero hay uno que es de mierda de vaca, mierda de chivo, mierda de oveja, que está por allá, pero con el corazón conforme al de Dios. Le dice: pero no hay otro. Ah, sí, hombre. Oye ahora, el más pequeño, pero eso cuida rebaño. ¿Cómo tú vas a ungir eso? Vamos a parafrasear. Pero tú vas a ungir una vaina que llegue a tamiado de chivo. Para eso que yo lo tengo, eso no sabe ni hablar. Su propio padre no lo ofreció, no lo presentó, y fue invitado. Pero ya Samuel está conectado con Dios, está cuidando el rebaño. Bueno, pues mande a buscarlo, insistió Samuel, porque no podemos continuar hasta que nos llegue. Qué lío. Y si ese tipo hubiese estado por allá, por ver un adentro, cuando era antes campo, tú sabes, lleno de piedra. Tenía que ser así, porque Medio Oriente, por allá, desierto. No podemos continuar hasta que no llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Mira, por fin
Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. Y el Señor le dijo a Samuel: ese es. Levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió al joven en presencia de todos sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo el Señor con David. Y Samuel regresó a su lugar. ¿Qué pasa? David entonces lo cambian de lugar, de pastor de ovejas al servicio del rey Saúl. Porque ni modo, Dios lo tiene que llevar para donde él tiene que aprender a cómo ser rey, pero a la manera de Dios. Él le va a enseñar ahí muchas cosas. Y cuando Dios nos quiere enseñar cosas, pasamos procesos dolorosos que nadie quiere. Pero cuando el proceso termina, tú dices: gracias, Señor, por este procesazo, porque ahora yo soy una nueva mujer, o un nuevo hombre, o un nuevo padre, una nueva madre, un nuevo creyente, un mejor creyente, un mejor hijo tuyo. Ahora va a haber hombre. Se me acabó la ñoñería con este proceso. Se me acabó ser el pétalo de flor que cualquier cosa me rasguña. Que cualquier viralata en la iglesia me diga: quítate de ahí, ya eso me desmoronó. Evangélico fon, de plástico, que le hacen así y ya tú no puedes echar agua porque ya están rotos. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Porque dice un momento antes: ¿sobre quién vino? Y ahora se aparta de Saúl. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y en su lugar el Señor le envió, en lugar de su espíritu, le manda un espíritu, pero maligno, para que lo atormente. David, te voy a llevar para el palacio a bregar con un endemoniado. Oye, pero Dios tiene unos... ¿Pero qué coro el tuyo? Sí, agarra el arpa, te va para allá y te voy a enseñar a esquivar la lanza, porque el rey eres tú. Este chamaquito, un espíritu maligno para que lo atormentara. Y sus servidores le dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando, rey. Así que ordene su majestad a siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Y así cuando ataque el espíritu maligno de parte de Dios, yo estaban claros, el músico le tocará y su majestad va a quedar liberado. Bien, respondió Saúl: consígueme un buen músico y tráigamelo. Búsqueme el torito. No, Fernandito, que espérate. Estamos hablando de un adorador, de uno que venga a sacar el espíritu inmundo, de locura. No uno que me ponga, usted sabe, en lo que no debo. Y uno de los cortesanos sugirió: ay, yo conozco un muchacho que sabe tocar el arpa. Y comienza a describirlo. Primero, sabe tocar el arpa, es valiente, van 2, hábil, 3, guerrero, 4, sabe expresarse y de buena presencia, 6. Tú esa vaina junta causa envidia. ¿Qué? Pero y él no es el que cuida ovejas, pero tiene todas estas cualidades. No tiene buena apariencia para la gente, porque tal vez no era el grandote. Pero a veces llegan aquí David con muchas cualidades, pero miraron su apariencia sucia. Yo le decía a las mujeres, y siempre se lo digo en la prédica de matrimonio: solo usted sabe dónde viene el diamante. ¿Alguien puede saber? Dígamelo en voz alta. En el carbón. Para el que no sabe de diamante, ve el carbón y le da una patada y sigue caminando, porque lo que hizo fue encontrarse con un carbón que podía ensuciarlo.
Pero uno que sabe de diamante se para, se ensucia las manos y saca un diamante. Y Dios sabe cuando aquí llega alguien y dice: espérate, un carbón tú estás viendo, yo veo un diamante. Luego las mujeres, dentro de tu esposo es posible que haya un diamante. Y tú lo que te está ensuciando de ese carbón y quieres botarlo, busca el diamante. Busca el diamante que hay dentro de ti. Oigan todas las cualidades. Además, otra más, el Señor está con él. 7. Su padre Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y decirle: mándame a tu hijo, el que cuida el rebaño. No vaya a ser que me mande uno equivocado. Ahora estamos hablando claro. El que cuida el rebaño que quiero, porque es el que me están ofreciendo que me puede liberar. ¿Se están disfrutando esta lectura? Yo me la quiero comer. Isaí tomó un asno. Isaí sabía de honra. Alimento, un odre de vino, un cabrito, y se lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Y cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permíteme que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Hasta ahí todo va muy bien. Oye, qué muchachito con tantas cualidades. Se quedó a mi servicio, hasta mi escudero lo hice. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y la tocaba. Y la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor. Y el espíritu maligno se apartaba. ¿En qué estaba David ahí? Al servicio de Saúl. Estaba haciendo un servicio. ¿Qué pasa? Hay gente que tiene un servicio en la iglesia, un talento, un don, y tan pronto se le arma una guerra o le mandan una lanza, lo sueltan. Me voy. En la iglesia me hicieron, y comienzan a criticar y nos meten a todos en el mismo gambumbo. Aprendamos de David esta noche. Capítulo 17, David y Goliat. Los filisteos se reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas. Voy a ir volando todos estos nombres de todas estas ciudades. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Un famoso guerrero oriundo de Gad salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat. Tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y una coraza que pesaba 55 kilos. Estaba armado hasta los dientes. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de qué sé yo quién, y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Y delante de él marchaba su escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas. Escuche. Y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se enfrente conmigo? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo, lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Y es fácil que el pueblo de Dios sea esclavo. Se guayó. Y nos servirán. Dijo además al filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Comenzó. Se tragó el anzuelo, desafiando al ejército de Israel. Elijan un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David, el hijo de Isaí, en tiempos de Saúl, Isaí
era ya de edad avanzada, tenía más hijos, los 8 hijos. Sus 3 hijos mayores estaban marchando en la guerra con Saúl. El primogénito Eliab, Abinadab y el tercero Sama. Escúchenme bien, jóvenes principalmente. Sus 3 hermanos estaban en la guerra. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser mayores. David, que era el menor, solía ir donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salió mañana y tarde a desafiar a los israelitas por 40 días. Y Saúl, yo creo que estaba bajo la cama. Nadie le daba el frente. Un día Isaí, el padre de David, le dice: toma esta bolsa de trigo tostado, estos 10 panes. Vete pronto al campamento y dárselo a sus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón y averigua cómo están tus hermanos y tráeme prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá, con Saúl y todos los soldados israelitas peleando con los filisteos. David cumplió las instrucciones de su padre. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y filisteos se alinearon frente a David. David, por su parte, dejó la carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el guerrero filisteo, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo escuchó. Espérate, ¿qué es lo que él está diciendo? Que él está desafiando el ejército de Israel y que busquen un hombre. No, pero están hablando conmigo. Porque aquí está todo el mundo escondido. Antes rey, escondido. Pero antes de eso, usted va a ver lo que le pasa a David. Cuando los israelitas huyeron, vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Y algunos decían: ven este hombre que sale a desafiar a Israel. Quien lo venza y lo mate, el rey le va a colmar de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Oye lo que estaba haciendo el cobardazo del rey. Y David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que dan a quienes matan al filisteo y le salve el honor a Israel? Pero ¿quién se cree este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, le van a dar esta recompensa. Y Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablando con los hombres y se puso furioso y le dijo: ¿pero qué tú haces aquí? Dime, hediondo oveja, salío. Así que hay gente que te pueden hacer. Pero tú sabes de lo que tú estás hablando. Mira, el pueblo está, todo el mundo está atemorizado. Y tú vienes ahora, ¿qué es lo que le dan? Que yo voy a resolver. Pero David tiene que estar loco. Y el hermano mayor es que le habla. ¿Sabe qué le hizo? David le dijo: ¿y qué yo hice? Dime qué yo hice para que tú me trates así. Si apenas se ha abierto la boca, todavía yo no he peleado. Se apartó de su hermano. Cuando alguien no tolera lo que Dios ha puesto en ti, como hizo David. Puede ser hermano de sangre, no puede andar contigo. Si es amigo, apártalo de ti. Porque este hermano lo que hizo fue descalificarlo, discriminarlo. David se apartó de él. Le preguntó a otro quienes le dijeron lo mismo. Algunos oyeron lo que David dijo y se lo contaron a Saúl. Saúl mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Oye, ¿quién viene a dar ánimo? Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú contra un filisteo?, replicó Saúl. ¿Tú no ves que tú eres un muchacho? Otra más, pero no lo desaniman. Mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva la oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo hasta que le suelto, le quito la presa.
Si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta que yo lo mate. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, yo también puedo hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando el ejército del Dios viviente. El Señor que me ha librado de las garras de leones y de oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Iglesia, no te vista con oraciones de otro. Pelea tus propias guerras con tu propia oración, con tus propias herramientas, la que Dios te pueda conocer. No quiera parecerte a mí, no quiera parecerte a otro. Sé genuino. Ve tú mismo delante de la presencia de Dios. ¿Por qué si tú estás tan bien armado ahora quieres prestar los trapos? ¿Por qué tú no te fuiste con ellos? Porque si los trapos te dan la victoria, tú debiste irte con ellos. Si yo soy David, a lo acelerar que soy, le digo: rey, ¿y por qué usted no va con él? Porque usted tiene todos los días a pelear con él. Eso es faja contra cabellera. Luego, no pudo andar con nada de eso. Qué problema. David se ciñó la espada, la armadura, intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado a eso. Es que hay gente que no estamos acostumbrados a mucha filosofía. No podemos ser muy finos porque tú dices: no, que esa no es ella. Y hay gente que me dice: han pasado 3 veces, pero usted no cambia. Digo: ¿para qué? Tú tampoco has cambiado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. Yo no estoy entrenado para esto. De modo que se quitó todo eso. Tomó su bastón, fue al río, escogió 5 piedras lisas, la metió en su bolsa de pastor y dice: ahora sí. Y luego una honda en mano y se acercó al filisteo. Y el filisteo también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Y le echó una mirada a David. Al darse cuenta de que apenas era un muchacho, lo miró con desprecio. Jóvenes, ¿ustedes están oyendo todo lo que le está pasando a David? Lo ha detenido. El hermano lo rechaza. Saúl también. Y ahora el gigante. Pero mira quién me mandan. ¿Soy yo acaso un perro para que venga a atacarme con palos? Él mismo se delató un perro. Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses. Y añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo, a las fieras del campo. Y David le contestó: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado hoy. Con ese yo vengo. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Diría el Goliat: ¿y con qué me irá a cortar la cabeza? Porque es lo que tiene un palo. Con tu misma espada. David decía por dentro: yo tengo la estrategia, la del cielo, y los entregaré a ustedes en nuestras manos. Dice: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad ni de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, iglesia, y Él lo entregará a ustedes en nuestras manos. Y cuando el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. David no era cualquier cosa. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra, una sola suficiente, y le dio en la madre. Con la piedra lo hirió en la frente. Pan, donde te tengo que dar, donde tú piensas. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, sin empuñar la espada. Luego corrió donde estaba el filisteo, que cayó boca abajo. Le quitó la espada, la desenvainó y lo acabó de rematar y le cortó la cabeza. ¿Cómo te quedó el ojo? Al David que le dijeron: ¿qué tú haces aquí? Camina a cuidar ovejas. Al David que le dice: pero tú eres un muchacho, pero tú vienes a pelear conmigo. Es pan servido, comido, pan con café. Y David confiando en el que tenía que confiar. Porque cuando tú tienes una confianza segura, no hay que hacer bulto, no hay que hacer show. El Espíritu Santo va a respaldar, va a resolver y va a exhibir tu justicia como la luz al mediodía, dice la palabra del Señor.
Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, su héroe, ¿y por quién fue muerto?, salieron corriendo. Ustedes duraron 40 días haciéndole la vida de cuadrito al pueblo de Israel, pero se le acabó el juguete. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron. Entonces, más adelante dice: luego David tomó la cabeza de Goliat y se la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Yo no necesito eso. Yo sigo peleando con mi tirapiedra. Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado al general de su ejército: ¿quién es el padre de ese muchacho? Su majestad: no lo sé. Averíguame quién es. Tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y la cabeza del filisteo todavía en la mano, el general lo llevó ante Saúl. ¿De quién tú eres, muchacho? De Isaí de Belén, servidor de su majestad. Lo que pasa, usted no se acuerda, usted está medio loco. Yo soy servidor suyo. El que vino aquí se me dio todos los trapos y aquí le tengo la cabeza, ya no hay que hablar más. Miremos el 18, del 1 al 30. ¿Usted cree que David no merecía reconocimiento, condecorarlo? A veces estamos esperando que nos reconozcan y nos condecoren, pero déjame decirte que los mediocres, cuando te admiran, lo demuestran con envidia e ingratitud, un poco de deslealtad y mucha traición. No esperes. La lealtad es demasiado cara. No le esperes de gente barata. Luego el Señor dijo, 1 Samuel 15, 18, del 1 al 30, la amistad de David y Jonatán. Algunos versículos. Saúl ya no dejó que David volviera a su casa. Oigan, sino que lo mantuvo cerca de él. De modo que Jonatán se hizo muy amigo de David, el hijo de Saúl. Tanto lo quería Jonatán que desde ese mismo día le juró serían amigos para siempre, pues lo amaba a sí mismo, como a sí mismo. En prueba de su amistad, Jonatán le dio a David su ropa de príncipe, junto con su arco y su espada, con todo y cinturón. Siempre que Saúl enviaba a David a luchar con los filisteos, David salía victorioso. Por eso Saúl lo puso como jefe de sus soldados, y eso le gustó mucho a todo el pueblo y también a los otros jefes del ejército. Pero en el versículo 5 las cosas cambian. El 6 dice: Saúl tiene envidia de David. Comenzó el problema. Sin embargo, desde el día que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tenerle mucha envidia a David. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas y cánticos decían: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Al oír tantas cosas, Saúl se enojó mucho y pensó: a David le dan 10,000 más veces que a mí. Pero tigre, tú no hiciste nada. Ahora solo falta que me quite el trono. No es que falta que te lo van a quitar, está quitado. Y al día siguiente, mientras David tocaba el arpa, Dios envió un espíritu malo que atormentaba a Saúl. Entonces Saúl se puso como loco dentro del palacio. Como tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con la intención de dejarlo clavado en la pared. ¿Y cómo es posible que a quien yo le sirva, a quien yo le estoy liberando, oye, este sea el pago? Mandate una lanza y clavate en la pared y dejate muerto. ¿Y sabe qué hacía David? Esquivaba la lanza y seguía sirviendo y tocando el arpa. Porque tú no, a donde hay un loco tiene que haber un cuerdo. No pueden volverse locos los dos. El loco era Saúl y el que tenía el espíritu de Dios era David. Tú tienes que reconocer quién es que tiene el demonio y que el libre eres tú. David no se puso a hablar con los demonios. ¿Cuántas legiones son ustedes? No, David lo mandaron a tocar el arpa y seguía. Y el tipo mandando lanza y él esquivándola. No soltaba el servicio. Se la arrojó con la intención de dejarlo clavado, pero David logró quitarse a tiempo 2 veces. Saúl le tenía miedo a David.
¿Y por qué le tiene miedo a David? Pues se daba cuenta de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas, mientras que a él lo había abandonado. Entonces Saúl envió a David al campamento de batalla y lo puso al frente de 1000 soldados. David ganó todas las batallas que sostuvo porque Dios lo ayudaba. Pero ¿sabe cuál era la intención de Saúl? Mandarlo poner en el frente para que se lo lambieran. Se le olvidó que lo libró, que le quitó la vergüenza a Israel, porque así hacen los ingratos. Un día Saúl le dijo a David: mira, te voy a dar como esposa a mi hija. En todo Israel querían mucho a David porque era un buen líder. Te voy a dar a mi hija, a Merab. Lo único que te pido es que seas valiente y que en el nombre de Dios salga al frente del ejército de la batalla. En realidad, lo que Saúl quería era que lo mataran. Y por eso pensaba, en lugar de que lo mate yo, que lo maten los filisteos. Pónganmelo adelante. Pero David, como tenía el Espíritu de Dios, sabe cuando te están queriendo matar. Y el Señor revela lo que hay en el corazón. Y le dijo: rey, mi familia y yo no merecemos ser parientes suyos. Oye, eso es lo que se llama tener identidad. Yo no necesito ser familia suya. Lo que yo tengo, no me lo dio usted. Usted no necesita estar pegado de transformador extraño para tener luz. Joven que tiene la estima por el piso, comienza a iluminar que usted tiene su propia luz. Deje de estar escuchando babosería de gente que lo está discriminando, que lo está desollando, que le está haciendo la vida imposible. Aprende a esquivar todas estas lanzas diabólicas. Hoy tú no tienes una lanza que te pegue en la pared, pero la peor lanza la tiene la gente: la lengüita. ¿Qué lanza? ¿Quién va a acabar con esa? Todos los días van a haber más lanzas. Y ocúpate de seguir creciendo, de seguir formándote, de seguir siendo lo mejor. Entonces que va a haber lanza. Que yo te mando a decir hoy: esquívala. Con esa gente no se hace alianza. Si tengo que llegar sola al palacio, llegaré sola. Pero sola mejor que mal acompañada. Y David le contestó: no, mi familia ni yo merecemos ser pariente suyo. Llegó el día en que Merab debía casarse con David, pero Saúl se la dio como esposa a otro. Sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, estaba oficiada de David. La Biblia no dice oficiada, fui yo que le puse así, enamorada dice. Cuando Saúl lo supo, se puso contento, pues pensó: si David quiere casarse con ella, tendrá que luchar con los filisteos para ganársela, y allí los filisteos lo matarán. El caso era deshacerse de él. Por último, voy a leer 1 Samuel 19 del 1 al 10, porque tengo que terminar. Está predicando el Señor. Saúl le dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán: asesínenme a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño con David, le contó acerca de los planes de su padre a David. Mañana por la mañana deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo, David. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego le informaré todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David y le dijo muchas cosas buenas de él. El rey no debe pecar contra su siervo David, le dijo Jonatán. Él nunca ha hecho nada malo para dañarte, papá. Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. Se te olvidó aquella vez cuando arriesgó su vida para matar a Goliat, el filisteo, y cómo el Señor le dio la victoria. Como resultado, una gran victoria a Israel. Se te olvidó. Ciertamente estabas contento en aquel entonces. ¿Por qué habrás de matar ahora a un inocente como David? No hay ningún motivo absoluto de tu envidia. Le agrego: ¿por qué esa intención de matarlo? Porque él no asimilaba que alguien pudiera crecer, pudiera darse a reconocer, pudiera mostrar valentía. Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró: tan cierto como el Señor vive, David no será muerto.
Después Jonatán llamó a David y le contó lo que había sucedido. Luego lo llevó ante Saúl y David sirvió en la corte igual que antes. Volvió a agarrar su arpa. Entonces la guerra se desató nuevamente y David dirigió sus tropas contra los filisteos. Los atacó con tanta furia que todos huyeron. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes, mientras David tocaba el arpa. Y Saúl la arrojó, pero David la esquivó, dejando la lanza clavada en la pared, y prefirió escaparse en plena medianoche. Iglesia, hasta ahí te leo la Biblia, casi una hora leyéndola. ¿Pudiste ver cuántas cosas pasó David estando ungido? Los ungidos, muchas veces preguntamos, pero Señor. Y si usted sigue leyendo, todos primero de Samuel, que David anda de cueva en cueva, corriéndole a este loco, porque lo único que quería era matarlo. La envidia es un espíritu diabólico que ha existido desde el capítulo 4 de Génesis. Caín mató a su hermano porque cuando fueron a ofrendar, él buscó lo mejor del campo para llevárselo al Señor. Y Caín cogió una oveja, tal vez la que estaba media coja. Esto es lo que lo voy a llevar. Y como el Señor se agradó de Abel, no te apures, pajarito, te voy a dar para abajo. Lo mató. No había nadie en ese tiempo. Mire dónde comenzaron los asesinatos, las traiciones. En el capítulo 4 de Génesis. Para que tú sepas que las traiciones siempre han existido. La envidia no. Eso comenzó en el cielo. Allá arriba el diablo quiso ser como Dios. El portador de las luces no se conformó con ser el portador de las luces, Lucifer. Y allá fue el primer sindicato. Yo quiero ser como él. Para abajo lo mandaron. Tercera parte de ángeles, demonios por pila mandaron para acá, que se unieron a ese diablo que todavía estamos luchando contra él. Los hermanos de José lo intentaron matar. Como no pudieron matarlo, lo vendieron como esclavo. Todo por envidia, porque le tenían envidia a su ropita, a una túnica que su padre le había hecho. Mi propósito en esta noche es mostrarte con la misma palabra de Dios, que las lanzas para matarte se multiplican cada vez más todos los días para aquellos que tienen talentos, para aquellos que tienen agallas, para aquellos que tienen decisiones firmes, para aquellos que tienen un espíritu superior como Daniel, para aquellos que deciden separarse para Dios, para aquellos que deciden servir al Señor por encima de cualquier circunstancia. Y David quería ser matado por el cobarde Saúl por envidia, con su lanza, sin tomar en cuenta que era el David quien le liberaba todos los días de sus demonios de locura con su arpa, tocando bajo la unción y el poder dado por Dios. Y como David reconocía que estaba en el palacio con una misión de liberar al rey, él no dejaba su servicio ni su responsabilidad por este loco endemoniado. Que no se te ocurra dejar la casa de Dios, tu casa de restauración, donde Dios te restauró, donde Dios te hizo nacer, por ningún endemoniado que se levante contra ti. Y hay endemoniados, pastor, en nuestra iglesia. Sí, empichonadito hay muchísimo. Así es. Y como David reconocía que estaba en el palacio con esa misión, no dejó su servicio ni su responsabilidad por el loco, sino que supo esquivar las lanzas y seguía tocando. Aprende a esquivar las lanzas. Las lanzas siempre han existido. No se terminarán nunca.
Porque su misión es matarte, sacarte del palacio, sacarte del propósito de Dios, desenfocarte para llenarte de odio, de resentimiento, separarte, quedarte solo, hundirte en la depresión, llenarte de desilusión, que creas que no vale nada, que no vale la pena servir a Dios, que abandone la iglesia, porque el diablo siempre usará al que menos tú esperas, lo que tú nunca imaginaste, para mandarte lanzas de críticas. ¿Qué lanza que mata, que aniquila? Las críticas. Lanza de desprecio. Nadie quiere que lo desprecien. Nadie quiere que lo rechacen. Y aquí hay muchos que saben el sabor de esas lanzas. Lanzas de falsas calumnias. Lanzas de maldiciones. No son lanzas visibles como la que podía ver David y esquivarla. No. Son lanzas que atraviesan el corazón y lo hacen pedazos. Atraviesan las emociones, sentimientos, y te dejan sin deseo de vivir, para finalmente llevarte a una depresión. Y ahí te dice: quítate la vida, que no, ya tú no puedes más. Mentira del diablo. Para colmo, esas lanzas llegan de parte de gente muchas veces que uno ha ayudado mucho, que ha dado la vida por ellos. La vida, pastora, la vida se mide por tiempo, se lo repito. Cuando yo estoy aquí parada por 1 hora y media, 1 hora y 15 minutos, 1 hora, lo que sea, tú sabes que yo te estoy dando tiempo de mi vida. Usted solo me ve aquí 1 hora, pero mi esposo me vio el día entero en la terraza, Biblia en mano y oración y agua, para traerte esta palabra a ti, de cómo tú permanecer firme y que comiences a meterte en la palabra de Dios y le pidas al Espíritu Santo los frutos. Uno de ellos tiene que ser discernimiento, para saber cuándo es el diablo, cuándo es una prueba que viene de parte de Dios para formarme, o cuándo es el diablo para sacarme del propósito de Él. Cuándo es una lanza y cuándo es una prueba. Las lanzas nunca vendrán de parte de Dios, vienen de los Saúles que están vivos hoy todavía. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado Saúles? Tú dices: ¿y de que no se mueren? Pareciera que no se mueren. ¿Cuántas cosas hemos pasado, iglesia, en casi 18 años? Tú nada más me miras y te ríes, porque aquí hay un remanente de esa época que han aguantado ventarrones, pero ustedes son palmeras que le han desflecado la hoja, pero están ahí sembradas, dando fruto. Si aquí hay de esa época que no está dando fruto, mire, coja vergüenza hoy, comienza a dar fruto. Que no lo queremos para Javillón, lo queremos para que sea palmera. Porque la Biblia dice que será como la palmera. Junto a aguas que dará su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. No seas solo para hacer un montón. Que montón hacen la gente que hacen política, le dicen meeting. Que cuando lleguen los David tú los puedas visualizar. Este es un diamante, esto es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Déjame limpiarlo, déjame rescatarlo. No mandarle lanza, pero aprende a esquivar la lanza de la traición, que son tan crueles. ¿Cuánta gente que han perdido el deseo de vivir por lanzas de una relación sentimental que perdió, de un amigo que confió en una amiga, de alguien que ayudó, del empleado que yo confié? Analízate. Y esas lanzas llegan para
hacernos perder el enfoque total. Piensa en tu compañero de trabajo cuando tú te conviertes en una amenaza de crecimiento en la empresa. ¿Cómo te van a serruchar el palo? Son lanzas. No, pero tú no puedes creer eso, Juan Ramón, que ese me quiere serruchar el palo. Pero lo único que yo soy aquí es buen chofer. Pasa en todas las empresas. En la iglesia, cuando te destaca, porque el rey te mandó a llamar, te limpió, te da poder, te da autoridad espiritual, comienza a usarte. Esas lanzas sí duelen. Lanza de lealtad, de maltrato, de ignorarte, de burlarte, de odio, de denigrarte. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que lo que Él limpió, nadie lo llama inmundo. ¿Tú sabes el pasado de ese muchacho? Yo le pregunto, ¿y el tuyo? ¿Quién no tiene un pasado? Si un niño acaba de nacer ahora mismo en un hospital, no tiene pasado. O sea, nada más tiene un simple presente. Pero el que esté libre de pecado lanza la primera piedra. Pero te pregunto, ¿estás lanzando lanza? ¿Estás aniquilando gente? David venía a ser rey y fue rey. Pero los que mandan lanza, ellos mismos terminan con su propia lanza, quitándose la vida e inspirando a los que lo acompañan a quitarse la vida, porque así murió el rey Saúl. Su propia lanza, la que él usaba para matar a David, y David quedó reinando. Aprende a esquivarla para que termine reinando y siendo conforme al corazón de Dios. Dáselo fuerte al rey. Las lanzas que nos mandan tienen la capacidad de llenarnos de odio, de llenarnos de heridas. Y las heridas, cuando no son tratadas, le cae gusano. La mosca le hacen caca y la pupú de la mosca se vuelve gusano. Y no tardará mucho tiempo en andar por ahí hiriendo, porque solo el herido sabe herir. Siempre digo, el amargado amarga. Nadie quiere que lo burlen cuando tiene una situación física o algún impedimento. ¿Por qué no decir los talentos y darle palmadita? Qué bueno que Dios te está usando. Iglesia, somos un cuerpo. Ojalá yo poder ser, mire, música, aunque sea tocar güiro o una marimba, como lo que era un instrumento que usábamos en mi iglesia cuando yo era niña. Y nos lanzaron lanzas porque éramos pobres, no podíamos tocar instrumentos. Tuvimos Saúles, mis hermanos y yo, pero Dios tenía reservado para 27 años más adelante traerme, aunque fuera con dolor, y decirme: yo te voy a sacar de donde tú estás. Las lanzas son capaces de hacernos creer que no valemos nunca más nada, para nada servimos. Nos hacen creer que cuando Dios nos está hablando es cosa de la profeta o el profeta, eso para darme salsa. Porque cuando Dios me dijo lo que iba a hacer conmigo, yo bajé la cabeza y comencé a llorar. Yo decía: Señor, pero tú no me amabas. ¿Cómo que tú vas a hacer esto conmigo? Voy a escogerte y tu matrimonio será restauradora de matrimonio. Señor, es que mi matrimonio no sirve. Voy a pagar tus deudas, señores, que son muchos millones. Mire, el profeta declarando y llorando dentro de mí.
Te voy a exhibir en las naciones. Señor, yo soy muy tímida. Te voy a usar. No, Señor, yo no quiero ser usada. Señor, toda la gente me está mirando aquí. Y el profeta diciendo: ustedes la ven hoy. Esta mujer va a ser una mujer grande aquí en el... Conócala bien hoy. 18 años atrás, en una iglesia, la iglesia de mi madre espiritual. Y me sentaba allá atrás, porque las lanzas que me habían enviado me tenían llena de timidez, con una estima por el piso. Tal vez hay alguien aquí que me entiende. Yo pensé no servía para servir a Dios, tanto que lo deseé cuando era niña. Quería hablar como la reina Esther, salvar mi nación. Tenía los mejores sentimientos, pero en 10 años esas lanzas las desaparecieron. Y me decían: no ore, que Dios no escucha la oración del pecador. Pero yo atrevidamente, como en mi habitación nadie me podía sacar, abría mi Biblia y ponía una rodilla aquí y otra aquí. Le decía: Señor, aquí está Elizabeth. Yo leí en un libro una oración sencilla de un alcohólico que decía: Señor, aquí está Jean. Todas las noches que llegaba borracho decía: aquí está Jean. Y un día el Señor entró a su habitación y le dijo: Jean, aquí está Jesús. Un día Jesús entrará en tu habitación, entrará en tu corazón. Déjalo entrar, deja que él haga la obra maestra y deja que las lanzas sigan a otros, pero no a ti, y esquívalas. Tienes que vestirte de valor. Tienes que aprender a esquivarla, para que seas sanado del odio, del rencor, del sentimiento, de tantas heridas, del pasado que no tiene solución. ¿Qué yo puedo hacer con eso que me hicieron? Tenerlo como testimonio. Mira lo que Dios hizo conmigo. Esa es mi victoria. No es para seguir debajo de una cama llorando y contándolo con lágrimas, porque yo todavía no soy nadie. Yo sí sé que soy alguien, porque Dios no hace porquería. Yo soy una reina, yo soy hija del Dios Altísimo, real sacerdocio igual que tú, piedra preciosa. No somos lo que el diablo dijo. Lanza para matarme. Recuerdo cuando el Señor me llamó, yo veía en la televisión gente hablando de mí. Yo comencé a cambiar de canales. De canales no, de empresa, de telecable. Pero no podía prender uno de las emisoras cristianas. Ahí estaban hablando de mí. Barbaridades de cosas. Me llamaron la Jezabel del tiempo, para que Higüey estuviera alerta de esa Jezabel. Busque quién es Jezabel en la Biblia. La mujer más endemoniada. Y salir a las 12 de la noche de orar de aquí. ¿Te acuerdas, Gilla? Y oír ahí ese hombre hablando para alertar al pueblo. Yo tenía ganas de subir allá arriba y, como Jezabel es loca, caerle a palo. Pero hasta me confundí. Me tiré al piso de mi habitación a llorar. ¿Para esto me llamaste? ¿Qué lanza más fuerte? Tener que escuchar todos esos descréditos falsos. Una persona que yo no sé quién es, ni él me conocía. Pero la envidia estaba acabando con el pueblo, porque teníamos una iglesia grande. Y ellos tenían miedo que la David le quitara todas sus ovejas. Y no saben que David no quiere gente de otro lado. Yo quería parir mis propias ovejas. Aquí hay gente que son testigos. Yo le decía: si quieres te puedes volver a tu iglesia. Que a mí no me gusta gente de otra iglesia, porque vienen con un formato de por allá. Yo quiero los de aquí, gente de que yo que tengan el mismo lenguaje, mi mismo idioma. Y yo no pesco en pecera. Pero Saúl le tenía envidia, miedo a David. ¿Por qué le tenía miedo? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y el Espíritu de Dios está sobre mí. Y a mí me llamó Dios. Y ahí, tirada en el piso, Dios usó el predicador de Enlace, que estaba puesto Enlace, en vivo, y me ministró Dios. Era la Esther que yo llamé. Yo decía: no, pero esto no es posible. Usted créalo si quiere, pero Dios me paró. Escucha, eso es lo que tú eres. Porque yo comencé a llorar. Yo soy de saber.
¿Por qué me llaman Jezabel? Aprendí que al diablo no se le llora. Al diablo se reprende. Se reprende, no se le llora. Y hay gente que también hay que reprenderlo. Y si no, pregúntele a Jesús cuando Pedro lo quiso desenfocar del propósito. Apártate de mí, Satanás. Lo llamó Satanás. Si usted tiene que apartar a alguno, haga lo que Jesús lo hizo. Tiene que saber que la admiración de los mediocres es la ingratitud. La gratitud es muy cara, como te dije. No le esperes de gente barata. Hay gente que por más que tú te esfuerces en querer cambiar su naturaleza, siempre serán como el cien-pié. Terminarán mordiéndote. Porque esa es su naturaleza. ¿Cómo esquivo las lanzas, pastora? Y termino con esto. Número 1, identifica quiénes son los que le están mandando y lo que han logrado contigo. Tú sabes que te han tirado lanzas y que te han puesto que no has podido avanzar, no has podido levantarte, no has podido volver a la iglesia, no has podido volver a servir al Señor. Pero recuerda cuando el Señor te dio aquel primer amor. Ora si no tienes identificado que el Señor te va a revelar, para que te quites esas personas que se disfrazan de amigos. No son tus amigos. Puede ser que haya en familia también, hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo, relaciones amorosas. Pero lo que menos hay en esas relaciones es amor. Porque hoy lo que se está viviendo de intereses para usarnos. Esos son Saúles. Tienes que meterte en la palabra para que ella te indique, como David, cuándo correr de Saúl, para que no te mate. Y dejar de hablar con sus hermanos de sangre, porque lo menospreciaron. Hacer como David, no usar la ropa espiritual de nadie para pelear tu propia batalla. Enfrenta a tu Goliat en el nombre del que te llamó. No puedes captar la señal con tu antena si tus oídos espirituales para Dios, que son por donde Él te va a hablar audiblemente, tiene una señal que te está interrumpiendo. Una señal mundana. Frecuencia más alta que la tuya. Hay gente que te tumban la frecuencia, dan dolor en el cuello, en la espalda, te ponen una carga, te drenan, te intoxican. Elimínalos. ¿Cómo sigo esquivando las lanzas? Teniendo identidad. Yo soy de aquí. Usted sabe que uno puede poner a la gente en su puesto en el nombre de Jesús. En un congreso de mujeres, yo fui una vez y había una popi que no quería comer la comida como que se estaba sirviendo ahí como en el encuentro. Y la líder general, una tipa de una isla de esa que hablaba el español así un poco machacado, la lavó, la fregó, la atendió y le dijo: pero si Cristo viene en este momento, yo me voy con Cristo, hermana, pero usted cómase la comida. Le dije: oh, pues mira qué chulo. La fregó y como quien dice, eso no va a quitar que yo me vaya con Cristo. Porque hay gente que creen que te tienen que poner, no, te pueden volar arriba los pajaritos, pero no sentarse. Espérate un momento, no somos iguales. Usted tiene un límite, póngale límites. Y para andar mal acompañado, mejor ande solo. Tenga identidad, conozca la palabra y conocerás por el discernimiento a Dios y saber cuándo vienen los ataques de Satanás. Permanezca en su llamado, en su servicio. Aunque Saúl esté endemoniado, David no se ponía a conversar con los endemoniados. Se ponía a ministrar con su arpa para dejarlo libre y conocer cerca del desechado rey cómo se manejaban las cosas en el palacio, cómo se convierte en guerrero yendo a la guerra. Aunque te manden a poner delante para que desaparezca, el que te llamó peleará por ti, te dará la victoria, te liberará del plan de la muerte de los Saúles, que no te mandó a la guerra a pelear, sino para que mueras. Y para suerte de él, David llegaba con la victoria, vivito y coleando. Y por último, esquiva la lanza en la iglesia que Dios te implantó. Sintiéndote hijo, no mendigo.
¿Me escuchaste? No te sientas mendigo. ¿Cómo hago para hablar con la pastora? Que le tengo miedo porque hay gente que le dice: espérate, habla conmigo. Ni que tenga el espíritu del hijo de David, Absalónico. Mentira del diablo. Hay gente que me ha escrito, y es verdad que este es su teléfono. Le digo: te voy a mandar una nota de voz, dime qué es lo que soy yo que te estoy hablando. Óigame, porque hasta eso no creen que soy yo que estoy escribiendo. ¿Y para qué tú crees que Dios me puso? Para que tenga una vitrina, pues no estuviera aquí. Aprende a conocer tu posición. Mis hijos, cuando van a mi casa, abren la nevera. ¿De quién es esto? ¿Me lo puedo comer? Cómetelo. Pero allá hay uno que tiene más confianza que todo, más que Omar. Él entra, le falta un perfume, me llevé este perfume. Ahí va el closet Roque, me llevé esto. Él no le dice nada a Roque. Eso es hijo. No, Levi se lo llevó. Pero Omar tiene un poquito más de cosas. Dice: papi, mire, y le da vuelta. Le digo: si este muchacho aprendiera a saber que él es hijo, él llegara como dice Dios: entra confiadamente ante el trono de la gracia y encontrarás oportuno socorro. Ponte de pies, iglesia, que se me fue el tiempo. Déselo fuerte al Señor si se lo va a dar. No hemos orado para despedir. A Pablo le hicieron la guerra los discípulos de Jesús, porque ellos entendían que los discípulos eran los que estaban pegados del transformador y que Pablo llegó después. Pero Pablo, como sabía que era hijo y conoció a Jesús face to face, le dice en Gálatas 6:17: miren, apréndanse este versículo para que me respondan aquí. De aquí en adelante nadie me cause molestia, que yo traigo en mi cuerpo las marcas de mi Señor Jesucristo. ¿Estamos claros, hijos? Hijos de Casa de Restauración. Si alguien se mete, tú le dices: ey, 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 no me cause molestia, con toda humildad, que yo también llevo las marcas del que me salvó y del que me trajo. Y aquí yo soy importante, porque el Rey me mandó a llamar. Yo quiero a la iglesia orando, mientras espero aquí adelante todos los que quieren aceptar a Jesús en esta noche como Señor y Salvador.